Hola amigos, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la entrevista. Hoy se encuentra con nosotros José Ramón Cardeno Shadi. Él es abogado y vamos a estar hablando de algo que le va a llamar la atención. México defiende lo suyo. Imagínese que yo le pregunto a usted si México debe defender lo que es suyo, lo que más riqueza le podría generar, pues seguramente usted me va a responder que sí. Además se va a sorprender si le digo que quizás México no lo hace. Sin embargo, México defiende lo suyo. Es un proyecto que nos lleva a tratar de considerar la importancia de los derechos de propiedad intelectual en nuestro país. José Ramón Cardeno Shadi es abogado por la Escuela Libre de Derecho, tiene una maestría en Derecho por la Universidad Franklin Pierce, el Centro de Derecho de la Universidad Franklin Pierce, y tiene un doctorado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y otro por la Universidad Panamericana. Actualmente es procurador fiscal en la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno de Veracruz. José Ramón Cardeno, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Muchas gracias, don Sergio, por recibirme a usted y a su amable auditorio. México defiende lo suyo. Bueno, pues uno supondría que México siempre defiende lo suyo, pero al parecer no es cierto, ¿no es así? Bueno, como ustedes pueden ver, el título México defiende lo suyo llama la atención en especial por saber qué es México, qué significa México. Cuando hablamos de México, pensamos en sus bailables, en su música, en su gastronomía. Bueno, ¿quién no ha llorado con José Alfredo Jiménez? ¿Quién no se asombra al ver una de las obras de Frida Kahlo? De los grandes personajes que han hecho de la historia de México y que le han dado una identidad a nuestro país como algo grandioso. Esto se ha ido perdiendo a través de las décadas, en especial las políticas que han tomado los gobiernos en materia de propiedad intelectual no han sido del todo las más actualizadas. En razón de lo anterior, nosotros impulsamos la campaña de México defiende lo suyo como aquello que le da ese valor o ese activo adicional a nuestro país. Antes de entrar al aire me contaba usted una anécdota que me dejó absolutamente sorprendido. El himno nacional mexicano no estaba registrado en México. Es correcto. Cuando uno piensa en México, lo primero que nos enseñan en la escuela es los símbolos patrios, la bandera, el escudo y el himno nacional. Es una historia, parte de nuestros aconteceres anteriores que nos han hecho llegar a lo que hoy es México, en donde existían un gran interés por unificar a todos los personajes de nuestro país. Estaba en ese momento el presidente Santa Anna. Hace una convocatoria para que haya un himno nacional que una el sentimiento patriótico de los mexicanos, y entonces se encuentran Bocanegra y Nuno como ganadores finales del concurso, aunque Bocanegra en un principio no fue el ganador principal. Se les invita a ellos al Teatro Nacional, hoy Palacio de Bellas Artes, a que recojan un premio al cual iba a acudir el presidente Santa Anna, mismo que no va al lugar in situ. Y bueno, pues posteriormente lo que hacen ellos, al no saber si el himno se debía de entregar al gobierno, si era propiedad propia, propiedad de ellos. Personal, sí. Entonces lo que hacen es vendérselo a una compañía, a Warner y Levien, quien lo registra en Estados Unidos, en la oficina, en el Copyright Office, en la oficina de derechos de autor, en la biblioteca en Washington. Y bueno, ahí es donde se encuentran nuestros manuscritos originales del himno nacional. Posteriormente, bueno, aunque los derechos morales de la obra siguen siendo de Bocanegra y Nuno, pues por la parte patrimonial siempre existía esa duda de si se pagaba o no en Estados Unidos cada que se tocaba el himno a esta editora propietaria en su momento, hoy ya del dominio público del himno nacional. Eso nos demuestra también la importancia de registrar una obra, de registrar una idea, de registrar alguna parte del patrimonio cultural que vamos desarrollando los mexicanos. Es correcta la apreciación. No existe una cultura en nuestro país por evaluar o por valorar lo que es la propiedad intelectual que nosotros vamos generando. ¿Por qué es importante esta? ¿Por qué es importante registrarla? 7% del Producto Interno Bruto de este país lo genera la propiedad intelectual, lo generan las creaciones, la música, los libros, las marcas, las patentes. De ahí la gran importancia que tenga económica en nuestro país. Genera más de 732,000 millones de dólares al año. Es una sustancia realmente poderosa, es un aliciente económico que tiene nuestro país y simplemente no se le ha volteado a ver
como debió de haberse hecho desde hace tiempo. Hay una anécdota, hablando ya de anécdotas como la del himno nacional, muy especial. Cuando nosotros vemos a todos los países del mundo que tienen un gran desarrollo, un grado avanzado de desarrollo, nosotros pensamos que tienen ese avance y que después protegen su propiedad intelectual, y la realidad es que no es así. La realidad es que aquella causa por la cual son países avanzados es porque desde un origen la protegieron. Los romanos tenían sus secretos industriales para la guerra. Posteriormente los españoles y los ingleses que descubren América otorgan las patentes, y hoy en día incluso los americanos y los japoneses pues tienen una gran protección de la propiedad intelectual, y de ahí que se vuelvan países desarrollados. En el caso de nuestro país tenemos un gran potencial. El activo más importante con el que cuenta México no es el oro, no es la plata, tampoco es su petróleo, es el ingenio creativo de sus ciudadanos. Y cuando partimos de que en estos próximos 6 años la pirámide poblacional nos muestra que los jóvenes van a madurar, que vamos a ser un país de jóvenes maduros, nos damos cuenta de que México tiene ese potencial de crear y de ponerse a la altura de los países más avanzados, precisamente por estos creadores, por este activo que México va a adquirir su momento clímax, su momento cumbre, gracias a los creadores que tenemos y que tendremos en estos próximos 6 años. ¿Qué tendríamos que estar haciendo de diferente para proteger esa propiedad intelectual? Bueno, primero que nada tiene que haber una cultura y una campaña en donde la gente, los creadores, los artistas, conozcan cuáles son sus derechos, que se den cuenta también ellos de que sus contenidos valen, sus contenidos son valiosos. Una persona compra, por ejemplo, un aparato reproductor de música como puede ser el iPod, no por el aparato reproductor, sino por la música que lleva dentro. Las personas utilizamos Internet no solamente por la herramienta que nos arroja de poder ir navegando sin naufragar por estas redes de la información, sino por el contenido que tiene. El contenido es valioso. Luego entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es darle ese valor y generar primero que nada una campaña cultural a los creadores que sepan. 1, que para ellos es una alternativa económica. 2, que es una alternativa de empleo. 3, que mientras las personas estén creando, no están delinquiendo. 4, es un objetivo comercial también. México se ha caracterizado por ser un exportador de talentos y no un exportador de obras. Eso tiene que cambiar. Partimos de que cada 5 años hay un salto cuántico tecnológico. Dentro de los próximos 5 años va a desaparecer la PC y la unidad móvil, la telefonía móvil, las tabletas, van a ser el medio idóneo para comunicarnos y para realizar nuestras tareas. La programación va a tener una gran actividad y una gran difusión. Si nosotros partimos de que tendremos jóvenes en la edad activa, exactamente conocedores de la tecnología que la pueden explotar, México se puede convertir en un país programador, como lo hace la India o China, y no nada más en un país consumidor. Dentro de estos 5 años tecnológicos que ahora vienen, nos damos cuenta también que, como señalaba hace un momento, si en la pirámide poblacional la mayoría de los mexicanos van a ser jóvenes maduros, pues también nos daremos cuenta de que en estos próximos 5 o 6 años vendrán los nuevos José Alfredo Jiménez, Frida Kahlo, los nuevos Steve Jobs, tal vez un Cervantes, ¿por qué no? Los nuevos poetas como Sergio Pitol, que vendrán, pues la nueva generación que viene empujando y que le va a dar identidad a ese país. En México tenemos, por un lado, el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, por el otro lado, la Dirección General de Derechos de Autor. ¿Esta es la forma correcta? ¿Está bien que tengamos 2 entidades o sería mejor tener otra estructura? Es una pregunta sumamente inteligente, porque así como retomábamos hace un momento la parte cultural y de capacitación, también es importante que nos demos cuenta que las autoridades tienen un gran papel. Las autoridades administrativas en primer lugar, y en segundo lugar las autoridades judiciales. Es una verdadera pena ver que no existen criterios actualizados en algunos casos en nuestro país, en donde se está discutiendo todavía si un personaje debe de ser de una manera o de otra, protegerse de una manera o de otra, mientras en otros países la gente se está aventando del cielo y está ya viviendo un Internet 2, otro tipo de comunicaciones. Mientras México todavía está viviendo el tema de combatir el analfabetismo, otros países ya están combatiendo el analfabetismo tecnológico. Bueno, partiendo de la autoridad, la mitad del mundo se divide en una sola autoridad que conjunta la propiedad intelectual, en derechos de autor y propiedad industrial en una sola oficina,
y la otra mitad del mundo lo hace como nosotros, en oficinas separadas. ¿Cuál es la razón de todo esto? La parte industrial atiende más a una técnica comercial, mientras el derecho de autor va mucho más a la parte sensible o creativa. Ambas autoridades tienen un gran reto. Viene un tratado internacional transpacífico de libre comercio con el Pacífico. Viene también el tema de ACTA, de regularizar o no las redes sociales. Viene el tema de la democratización de Internet, si todos deben de accesar, todos los personajes y todos los ciudadanos deben o no de tener acceso a Internet como un derecho humano. Vienen temas muy importantes. Y aunado a todo esto, también se encuentra la protección de los derechos, el registrar los derechos en los institutos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Tenemos dos autoridades administrativas sumamente fortalecidas, pero que, como comentamos hasta hace un momento, don Sergio, estamos viviendo todavía en México en la era del papel, mientras en otros países ya se vive la era tecnológica. Las autoridades tienen un gran desafío, no solamente por establecer criterios más modernos, reformar las legislaciones para actualizarlas con las del resto del mundo, digitalizar sus sistemas y permitir que la gente en cualquier país parte del país o del mundo pueda acceder a las obras del conocimiento registrado, como registrar sus obras y, por qué no, también defender sus derechos en línea.